Bien, entonces hoy vamos a continuar con la serie de transferencias espirituales. Ya hoy vamos a culminar. Creo que se van a quedar dos capítulos sin tocar, pero ya lo sabíamos que no íbamos a tocar cada capítulo del libro, sino que íbamos a tratar de tomarlo más importante, ¿verdad? Que entendiéramos y hemos discutido, creo que más de lo que yo hasta pensaba que íbamos a discutir del libro y muy bueno, muy interesante, de mucha edificación. Creo que ha sido las hermanas, todas me han dado un buen feedback de las enseñanzas. Así que hoy quisiéramos que las que tienen el libro me pueden seguir en el capítulo 14, y vamos a hablar del capítulo 14 que se titula La necesidad de la administración. Es algo bien sencillo, simple, un capítulo corto, pero muy interesante también, que no quisiera dejarlo a un lado. Creo que el otro habla de la inmunidad y tal vez puedo brincar ahí algo, pero este es el que vamos a tocar hoy, el capítulo 14. Así que aquí pues la escritora está hablando que mientras nosotros estamos en este cuerpo terrenal, ¿verdad? De carne y hueso, sangre, tenemos un alma que tiene pensamiento, sentimiento, que tiene voluntad, que tiene memoria y hemos sido justificadas por medio pues del sacrificio redentor del Señor Jesús. Y como justos y justas debemos de procurar alcanzar una limpieza integral. O sea, quiere decir en todo nuestro ser, cuerpo, alma, amén, todo nuestro ser, con el propósito de disfrutar no solamente de la vida eterna que Dios nos regaló, sino también de la vida en abundancia que Él nos ha entregado, aún aquí también en la tierra. Entonces, la administración es una herramienta espiritual especial que opera en la vida de cada creyente y es un proceso para eh, poder alcanzar limpieza y perfección cuando venimos al Señor. En Efesios capítulo 2 verso 1 dice que, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El Señor nos ha dado vida. Los pecados y los delitos en que vivimos una vez, ¿verdad? Cuando no teníamos al Señor, nos hicieron estar muertos, o sea, estar en pecado y practicar el pecado y vivir una vida así. Es una vida que lo que es de muerte, no, realmente no es una vida. Ahora, cuando reconocemos al Señor, confesamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, comenzamos a vivir. Es como que resucita el Espíritu en nosotros. Pero eso no garantiza realmente que somos totalmente cambiados. Quiere decir que ese es el comienzo de la transformación. Te reconoce al Señor como su Salvador y no hay una transformación instantánea. Es el comienzo de un proceso, el comienzo de diferentes cambios que vamos a experimentar. Un proceso, ahí comienza un proceso de conquistar el alma y esa parte de nosotros que fue dañada, que fue contaminada y que necesita ser tratada, necesita liberación, necesita sanidad, necesita entrenamiento, necesita reeducación, etcétera. Entonces, para entonces poder estar limpio, poder ser libre y poder vivir la vida consagrada que el Señor nos pide que vivamos. Entonces, la administración es la herramienta que ayuda a la transformación de cada uno de nosotros, la administración. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, la primera iglesia que me congregué, fue siempre la que me congregué hasta ciertos asuntos después que nos mudamos y eso, pero en la primera iglesia donde me congregué, recuerdo el pastor siempre me decía, hermana, cuando yo abra el altar, haya sido la prédica de un tema que te haya hablado a ti o no, no importa qué culto es, si es culto de oración, si es estudio bíblico, si es culto evangelístico, si el altar está abierto y hay disponibilidad para ministrar las vidas, pasa adelante para que oremos por ti. Y ese fue un consejo que él me dio y es un consejo que
que yo siempre lo vi como un buen consejo porque esto ayudó en mi proceso y en el progreso de mi vida como mujer cristiana, para yo recibir liberación, para yo recibir sanidad, para yo recibir, ¿verdad? Pues diferentes cosas que el Espíritu va añadiendo a nuestras vidas. La administración se traduce del griego diaconía, que significa servicio, contribución, ayuda, socorro, y ahí entendemos que es un servicio para ayudar a esa alma, a esa persona. La administración es un proceso. Por eso constantemente necesitamos ministración. Necesitamos que el Señor ministre nuestra vida, el Espíritu ministre nuestra vida, personas y pongan manos sobre nosotros y ministren en nuestra vida a través del Espíritu. Es justo y necesario. Muchas veces queremos ver resultados rápidos, como si fuese encender la luz en su casa, como si fuese instantáneo. Pero no es así. La administración no es algo de un día o de un momento, sino es un proceso, es poco a poco que vamos a ir caminando y vamos a ir viendo transformaciones que el Señor va a ir haciendo, va a ir quitando, va a ir añadiendo y van a empezar a aparecer áreas en nuestra vida que el Señor nos va a mostrar que necesitan administración. El Señor va a ir tratando con unas cosas que Él entiende que son primordiales y luego cuando pensamos que ya hemos sido ministrados y está todo completo, el Señor nos empieza a mostrar otra área en la que necesitamos, ¿verdad? Tal vez sean traumas, tal vez sean procesos de pecado, de miedo, de iniquidad, de complejo, de malformaciones, ¿verdad? Que nos tienen atados, que nos tienen atados, que nos tienen sucios, que nos tienen detenidos, pero eh, por eso es importante la administración. La palabra dice en Juan capítulo 11, verso 44, y habla de cuando Lázaro fue resucitado. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. Eso es un gran ejemplo para esto que estamos hablando, porque Lázaro había muerto y el Señor hizo una obra, lo resucitó, ciertamente. Pero llamó a otros que estaban allí alrededor, ¿verdad? Y les dijo, ahora necesito que le sirvan a Lázaro. ¿Cómo? Ministrando su vida. ¿Cómo? Ayudándolo a ser desatado. Ya él resucitó, ya no está muerto, pero todavía hay algo que lo mantiene atado. Sus manos, su cuerpo. Necesitan que le quiten todo ese sudario y que pueda recibir libertad. Entonces comienza ahí el proceso. Amén. Entonces, él estaba vivo, pero estaba atado. Y a veces ya hemos recibido al Señor como nuestro Salvador y gloria a Dios, qué bueno. Amén. Ese es el primer gran paso. Aceptar al Señor, la invitación que Él nos hace de salvación y que Él sea nuestro Señor y nosotros seamos sus hijos, etcétera. Pero es solo el comienzo. Necesitamos no solo recibir la vida eterna, sino ser sanos, ser libertados. Amén. Eh, Necesitamos que ese proceso comience en nuestra vida o continúe en nuestra vida y que el Señor trate en esa área, en nuestra alma. Y eso es lo que llamamos ministración. Para que la administración sea efectiva, se necesita, número uno, confesión. Necesitamos confesar. Cualquier persona puede decir, sí, yo declaro al Señor como mi Salvador y cualquier cosa, pero si no confiesa su pecado, si no reconoce su pecado, no comienza transformación ninguna. Necesitamos, no importa el día de hoy que usted lleve convertido, si usted ha fallado al Señor, usted necesita confesar su pecado al Señor. ¿Ven? Necesita reconocerlo al Señor. Salmo 51, verso 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Siempre tenemos que mirar, vamos, somos seres humanos mientras estemos en este cuerpo, somos vulnerables a fallar, podemos fallar poquito, podemos fallar mucho, podemos fallar grande, podemos fallar eh, de muchas maneras. Lo importante, hermano, es que nosotros lo reconozcamos, que no creamos que porque ya yo sé, no reconozcamos si usted ha fallado, hay que reconocerlo, porque el Señor ministra en su vida nuevamente y continuamente. La administración sin confesión no va a ser efectiva. Si usted no reconoce su falta, nada va a pasar. Entonces, Proverbios 28, verso 13 dice,
28, verso 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ese es el primer paso, reconocerlo, no encubrirlo, del Señor no lo cubra. Tal vez del hombre usted lo puede tal vez cubrir, pero sea siempre claro con el Señor, que hay que confesar al Señor, sí, Señor, yo creo que en esto he fallado. Vengo delante de ti, te pido perdón, vengo con arrepentimiento genuino, porque el Señor conoce nuestros corazones. ¿Cómo sabemos que el arrepentimiento fue genuino? Porque es que no vamos a querer volver allá, a eso mismo. No vamos a querer volver a eso. ¿Ven? Muchas veces a causa de la vergüenza, eh, la gente sigue atada, porque no se atreven a confesar, no se atreven a ser transparentes. Y hay momentos, yo le digo la verdad, hay momentos que usted solamente debe ser, confesar con el Señor y ciertamente, ¿verdad? Pues hacer esa oración directamente con el Señor. Pero hay momentos que Dios va a permitir que tú te abras con alguien, con un mentor, con tu pastor, tu pastora, alguien, con alguien, que tú te abres con esa persona y lo confieses. Hay cosas que Dios va a querer que tú las hables con alguien adicional de con él. Amén. Y a veces, por causa de la vergüenza de ese pecado, de esa falta, quedamos atados. Decidimos esconder nuestra condición. Eh, quieren ser ministrados, pero no han confesado. Entonces hay un bloqueo. Si la persona viene y pasa para la administración, chévere, uno trata de ministrar, pero hay veces que uno no puede ni ministrar porque la persona no ha confesado. Quieren ser libres, pero no tienen la capacidad de decir, venir con un corazón arrepentido. No, tenemos que doblar nuestra cerviz, humillarnos delante del Señor. Amén. Cuando nosotros omitimos la verdad, es mentir igual. Esconder una verdad, un suceso, estamos mintiendo delante del Señor. Y eso no trae justificación. Entonces, eh, la mujer, la escritora, habla de un caso de cuando ella estuvo ministrando un caso de adulterio y fornicación, y cada vez que las personas eran confrontadas, negaban todo. Y así quedaron por meses. Y ellos podían ver lo que estaba pasando, aún pues como la familia de los que estaban en ese procedimiento, ¿verdad? Eran afectados, pero ninguno de los dos adúlteros fornicarios quería confesar. Hasta que por un sueño llamaron y que a una de las partes y entonces confesó, que realmente es muy triste como uno quisiera que las personas sí alcanzaran la liberación, pero hasta que la persona no decide dejar de ocultar y realmente decide sincerarse, ¿verdad? Aún triste también cuando el Señor tiene que mostrarle a otra persona o esa persona te llama para decirte, mira, yo tuve un sueño así, así, así. Esto pasó así en el sueño, o el Señor me ha hablado de esto. ¿Qué tú dirías al respecto? O sea, es una confrontación. O sea, tal vez ya Dios nos ha dado oportunidad de confesar ese pecado delante de Él en el privado, en la intimidad, pero con nuestra dureza de querer todavía pues aparentar algo, no sé qué, termina todo saliendo pues a la luz. Amén. Es la mejor manera de comenzar esa transformación y recibir ministración es confesando, confesando. Eh, la confesión es una herramienta. La confesión es poderosa. Si usted mira la confesión a través de la luz de las escrituras, la confesión es poderosa. Cuando un hombre o una mujer confiesa, se arrepiente, olvídate que todo plan del enemigo queda ahí tumbado al piso porque la confesión es poderosa, una gran herramienta en contra de las tinieblas y todo plan del enemigo. Entonces, la iglesia primitiva entendía que la confesión era una necesidad. Algunos prefieren esconder el pasado en vez de sacarlo, pero los que creían en el Señor venían y confesaban sus pecados y daban cuenta de lo que había sucedido, o sea, de sus hechos. Te lo puedes leer en Hechos 19, verso 18. La palabra dice, y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de los hechos. Las personas se convertían y confesaban y daban cuenta.
Y esa es una de las obras del Espíritu Santo, es convencernos. La palabra dice que el Espíritu Santo nos convence de todo pecado. Papá Dios. Ah, ok. Eh, un segundo, hermano. Gloria a Dios. Entonces, ese es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence de todo pecado. Es una obra que hace el Espíritu Santo. El hombre no convence, el Espíritu Santo. Y esa conversión, esa convicción que crea el Espíritu Santo en nosotros para confesar el pecado, lleva a nuestras almas, a nuestras vidas, a la liberación, para que seamos libres. Si no confesamos, no somos libres, seguimos atados hasta que confesemos. Nos mantenemos cautivos. eh, para que el pecado no se extienda hasta nuestros hijos. Ya hemos hablado de eso en otros momentos, ¿verdad? De las generaciones y todo esto. Debemos de nosotros confesar para que quede cortada esa maldición. Renunciar y confesar. Eso es parte de la administración en su vida. Usted puede ministrar en su vida y usted puede tomar un tiempo de renunciar y confesar. Eh, Cuando usted mira en la palabra, hombres que mentían, hombres que de alguna manera fallaban al Señor, ellos venían, renunciaban a eso, confesaban y luego más adelante libraban a sus hijos. La escritora habla de la palabra catarsis y ella testifica que ella tuvo un sueño en el que ella veía esa palabra escrita en un papel y cuando se despertó estaba muy inquieta con esa palabra catarsis. Ella se lo contó a su esposo, pero nada. Luego al otro día dice que tuvo el mismo sueño con la misma palabra y se despertó. Y se puso a investigar, buscó la información de esa palabra que el Señor le estaba mostrando en sueño. Y era como una revelación que el Señor le estaba dando para que su pueblo alcanzara pues liberación. Catarsis, ella lo define que no es más que la purificación de las pasiones del ánimo mediante las emociones que provoca la contemplación de una situación trágica. Es purificación de las pasiones del ánimo. Entonces la liberación o eliminación. Comienza como un tipo de purificación con la catarsis. Dice liberación o eliminación de los recuerdos que alteran la mente o el equilibrio nervioso. Amén. En la biología, la catarsis consiste en desechar de manera intencional o espontánea sustancias que resultan dañinas para el organismo. O sea que la catarsis es tipo de una manera de desechar. Y en lo espiritual, pudiéramos llamar que es tipo de liberación por medio de la confesión voluntaria. O sea que cuando usted eh, voluntariamente decide confesar, usted comienza en su vida un proceso de liberación, proceso de catarsis, y comienza de alguna manera a hacer a todas esas cadenas de ese pecado y esos pensamientos, esos recuerdos, a desecharlos. La confrontación no es lo mismo que la confesión. Y mucha gente confiesa cuando son confrontados, cuando ya están entre la espada y la pared. Pero en realidad lo que debemos hacer es liberarnos por medio de la confesión. La confesión es la verdadera herramienta. No esperar a ser confrontado, no esperar a que te jalen la oreja. Lo importante es que nosotros tengamos ese estilo de vida. Fallo, me confieso. Pequé, confieso. ¿Ve? Entonces, en Efesios capítulo 4 verso 11 la palabra dice que, y él mismo constituyó eh, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios constituyó ministros con el propósito de perfeccionar, o sea, el propósito de todos estos llamados. Ahora, perfeccionar en la palabra griega
en el libro de la Concordancia Strong, por ejemplo, usted puede encontrar que la palabra es catartismos y de ahí viene la palabra catarsis, que significa completar totalmente, reparar, ajustar, hacer apto, constituir y o remendar. O sea, una de las funciones de los ministros que acabamos de mencionar, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, es la liberación del pueblo, ¿verdad? Porque habla de que Dios los ha llamado y los ha constituido para perfeccionar a los santos. Y perfeccionar es tipo de completar, ajustar, constituir, remendar. Entonces, los ministros que tenemos delante de nosotros, de alguna manera, ayudan en esa perfección de la edificación del cuerpo. Y la catarsis es la confesión que trae la reparación. Cuando usted confiesa, tu vida recibe reparación de las áreas que han sido dañadas, del trauma, tal vez de diferentes vicios, cadenas que la ataban, áreas que se han dañado a fin de llevarnos a qué cosa, a la perfección. No es que vamos a ser perfectos ahora, es que Dios tiene un plan de perfección en nuestra vida. Ciertamente, la Biblia así lo habla. El Señor quiere perfeccionar la obra que ha comenzado en nosotros. El fin de esta obra que Dios ha comenzado es la perfección. Así que, así que esa es una de las funciones. Y lo necesitamos ese catarsis, necesitamos esa confesión, necesitamos la administración. Absalón, que era hijo de David, en su disgusto y enojo ante la violación de su hermana Tamar, que la había violado su otro hermano Amnón, y al mismo tiempo su enojo por la actitud de su padre David, estaba en rebelde con David, mientras guardó sus sentimientos, aumentó en la necesidad de venganza, se amargó contra lo suyo. Tenía razones, pero le llevó a dañar no solo a él, sino a muchas personas. Y terminó creando una división en el reino. Algunos se fueron con él, otros con su padre. Y hay un peligro bien grande en guardar nuestras emociones, porque es como guardar veneno en un frasco. Guardar veneno en nuestra boca y tragarlo poco a poco, perdón, no en un frasco, en nuestra boca. Y y guardarlo en nuestra boca y tratar de poco a poco ir ingiriéndolo, Ay, no. poco a poco, y te va a ir haciendo daño internamente, hasta que externamente también tus comportamientos y actitudes van a actuar como que hay algo que no está bien. En Lucas 15:18, que habla acerca del hijo pródigo, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Al hijo pródigo cada vez le iba peor. Cuando vuelve en sí, cuando es tocado y es convencido por el Espíritu Santo y despierta, se ve la condición en la que estaba. Estaba con cerdo, apacentando cerdo, que es tipo de demonio. Y lo primero que dice es, regresaré. Yo debo de volver, yo debo de ir a arreglar las cuentas, yo debo de regresar a donde mi padre y confesar. ¿Por qué? Porque es la única manera donde yo voy a ser libre de esta condición. ¿De qué condición? De estar en ese hato de cerdo, en ese lugar, apacentando cerdo y rodeado de cerdo y haciendo lo que los cerdos hacen. Eso es lo que le estaba haciendo allí. Y él dijo, yo necesito confesar al cielo y a mi padre. ¿Cuántos conocen esa historia? Es una historia muy bonita, hijo pródigo. Es una parábola. Muchos creen que con solo decir al cielo perdón es suficiente. Y hay casos y hay casos. Pero para la administración, ¿verdad? El problema es que la administración es la ayuda ministerial para poder cerrar esas puertas que han estado abiertas y que por eso se cayó. El padre del pródigo fue movido a misericordia cuando lo vio y sabía que venía la confesión ciertamente. El padre no persiguió al hijo y le confrontó. No, se quedó en su casa esperando, sino que él dejó que el Espíritu Santo sea quien lo convenzca y lo trajera de vuelta.
Y fue ahí cuando comenzó el proceso de transformación, de restauración. Comenzó una administración en la vida del hijo pródigo. Necesitamos ministración. ¿Cuándo comenzó la administración en la vida del hijo pródigo? Cuando él confesó al cielo y a su padre. Amén. Necesitamos ministración. Usted y yo necesitamos ministración. De esta manera cortamos con transferencias espirituales que pudieron haber dañado nuestra vida y cortamos con transferencias que pueden estar dañando nuestra vida hoy o que pueden estar queriendo dañar la vida de los que están después de nosotros. La escritora cuenta que en una ocasión ella tuvo dos personas que habían pecado, habían caído en adulterio también, y el hombre no se había dado cuenta hasta que fue confrontado, porque su hijo estaba practicando el mismo pecado que él. Él había llevado la transferencia a su casa y esa transferencia había alcanzado a su hijo y su hijo también era adúltero. O sea, el que tenemos que tener tanto cuidado con lo que practicamos. Y si lo practicamos, renunciar a eso y confesarlo al Señor para que los que están luego de nosotros también no estén sufriendo esa consecuencia. Amén. Necesitamos ministración, necesitamos a alguien que Dios haya constituido ministro, que podamos, ¿verdad? Pues tener este tipo de relación y de comienzo de transformación en nuestra vida. Amén. Bien importante. Necesitamos, siempre lo voy a decir, usted necesita a su pastor, necesita a su pastora, necesita mentor, ver a su pastor o a su pastora o a este líder, esta persona como un mentor también. Necesitamos esto. Necesitamos que personas oren por nosotros. Necesitamos dejarnos ministrar por el Espíritu. Amén. Este, yo voy a terminar con esto. Voy a pedir si hermana Sandra puede cantar otra alabanza. Y voy a ya a pausar el record. El otro lunes vamos a continuar con una nueva serie, posiblemente. Y ahí mismo le voy a dar los datos. Pero sí, ya le voy a dar los datos.